Hermano, y es para mí un privilegio estar hoy en la audiencia, mi audiencia, la audiencia de Sana Doctrina, y que la bendición de Dios os persiga y os alcance. Gracias, hermano José, por estar hoy conmigo para compartir este programa tan hermoso. La verdad es que llevo muchos días intentando traer lo mejor porque, como digo siempre, el predicador que suba al púlpito y suba para salir del paso, que no suba. Porque si Cristo o Dios dio todo lo que tenía, nos ha dado a su Hijo y nos ha dado su Espíritu, ¿cómo nosotros no vamos a dar todo lo mejor que la Iglesia se merece? Entonces, yo voy a intentar hacer todo lo posible para que el nombre de Dios sea glorificado. Como saben ustedes, hermano, estuvimos dando la otra vez la primera parte de la cristología. A ver si les recuerdo un poquitín. Estuvimos hablando de preexistencia, coexistencia y autoexistencia del verbo. Estuvimos hablando también del verbo encarnado. Aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Estuvimos hablando también de la kenosis, hermano, del vaciamiento o el despojamiento, o mejor dicho, el anonadamiento, mejor dicho, que en las paredes opacas de su humanidad habitaba toda la plenitud de la deidad. Qué bueno, hermano, qué tema tan hermoso, hermano. Siendo forma de Dios, no estimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Él no se aferró a su forma de Dios, ni tampoco exigió de alguna manera: yo soy Dios y tienen que adorarme. No, aunque se lo merecía, claro. Sin embargo, no se aferró a su forma de Dios, sino que tomó lo más humillante, forma de siervo. Pero para ser siervo, como Dios no puede ser siervo, sino que se acondicionó para ser hombre. Y estando en condición de hombre, se humilló hasta lo sumo. En las dos humillaciones, el ser siervo, tomar un mandil de esclavo, aleluya, esto es algo maravilloso, hermano, y lavar los pies de sus discípulos. El que mandaba, ahora obedece, hermanos. Esto es digno Amén. De toda la gloria. Pero qué bueno, en las paredes opacas de su humanidad habitaba toda la plenitud de la deidad. Una vez, por así decirlo, hermanos, él tenía su manto de gloria y lo tapó con un buzo. Sí, con un buzo de esto de servicio, de mecánico, de jardinero. Y qué bueno, hermanos. Una vez se quitó un poquito la cremallera y Pedro, Juan y Jacobo se quedaron asombrados a ver la gloria de Dios. Por eso decían ellos: hemos visto la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y de verdad. Bendigo el nombre del Señor. Por tanto, hermanos, dando este paso que hemos dado, vamos a empezar con el tema en el nombre de Jesús. Ya puedes ir ya hablando, he hecho un pequeño referente, y ahora, hermano José, tú que eres el moderador, adelante en el nombre de Jesús. Yo ya tapo todo, para no ver los comentarios, ¿vale? Adelante, hermano. De acuerdo, de acuerdo. Buenas noches a todos, que el Señor os bendiga. Soy vuestro hermano José de Mallorca. Y nada, esta noche creo por fe que el Señor nos va a bendecir de una forma poderosa por medio del ministerio del tío Luis. Amén, amén. Y nada, vamos a empezar y a disfrutar. No antes de recordarles a todos que, por favor, que compartan el vídeo para que pueda llegar a mucho más personas y pueda ser de bendición. Muy bien. Que el Señor os bendiga, Luis. Bueno, pues hoy vamos a dar el tema desde Getsemani hasta la cruz del Calvario, hasta la última palabra de las 7 palabras de la cruz: en tus manos encomiendo mi espíritu. Vamos a ver si podemos llegar, claro. Lo que no quiero es hacerlo largo. ¿Para qué? Para, si se puede, adelante, si no, para darlo en otra parte más y hacer un poquito de cristología aplicativa, que es muy necesario también, no tan solo lo que vamos a dar hoy, sino cristología aplicativa, hablar de la redención y de todo lo que Cristo ganó para nosotros en el nombre de Jesús de Nazaret. Adelante, hermano José, venga, empezamos el tema.
De acuerdo, tío Luis. Pues ya que empezamos desde el Getsemani, a ver, la primera pregunta sí que te vamos a hacer esta noche es si Cristo tuvo sufrimiento en el Getsemani. Exactamente. Vamos a ver el Getsemani. Vamos a hacer una introducción al Getsemani, porque el Getsemani es la antesala del sufrimiento de Cristo. Es la pasión, es el sufrimiento y la pasión. El sufrimiento más grande fue en el Getsemani. En el Getsemani fue un sufrimiento tremendo, hermano. Y el Getsemani, hermano, es algo maravilloso. Miren, han hecho muchas preguntas acerca de Jesús, ¿no? Que Jesús fue verdaderamente hombre. Y yo digo, amén, porque todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne es anticristo. Nosotros debemos de confesar que Jesucristo ha venido en carne, en débil, ha sido hombre, quitando, hermano, la doctrina de los docentistas, de los docetas, donde decían que un Dios grande, sublime, eterno, maravilloso, que habita en la santidad, hermano, no podía tomar carne humana. No podía tomar carne humana. Y esto, hermano, viendo el panorama, dijeron los docentistas, lo que Jesús sabía era un fantasma. El hacer el fantasma decían que Jesús no venía en carne, sino que era un fantasma. Sin embargo, nuestro hermano Juan categóricamente tiene que decir en Juan 1:14, y aquel verbo se hizo carne, igual que nosotros, tomó carne, aleluya, no la carne del capítulo 8, que dice que si andáis conforme la carne moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. No sé lo que te está... Tienes un sonido que lo estoy escuchando mucho, hermano. Mira a ver si puedes apagar algo. ¿O es... Está todo apagado el teléfono, que no sé lo que le pasa al teléfono. Ah, vale. Bueno, yo sigo. Está todo apagado solo. Entonces Jesús tomó carne humana, igual que nosotros, hermano, con nuestras mismas debilidades. Aquí quiero pararme un poquito. En las debilidades de Cristo, y como dicen los teólogos, es que Cristo tuvo hambre, nos dice la Biblia, tuvo sed, se cansó, nos dice la Biblia, durmió. Jesús, hermano, tuvo todas las debilidades humanas que todo hombre puede tener. Todas las debilidades. Y esto me llena de gloria, porque me quiero identificar con Jesús. Me quiero identificar en su humanidad, que es como yo. Bendigo el nombre del Señor. Pero también, hermano, cuanto más veo a Jesucristo como humano, lo veo, hermano, en el Getsemani. En el Getsemani, hermanos, lo veo más humano. Y yo digo, ¿por qué? Porque no son debilidades de hambre, sed, dormir, no, sino que son debilidades psicológicas. Primeramente, dice la Biblia, tenía angustia. Eso es lo primero. Segundo, tenía agonía, espanto. Tercero, hermano, tenía tristeza hasta la muerte. ¡Wow! ¿Eso no te hace ser más humano a Jesús? ¿No lo ves a Jesús más humano? No tan solo tiene debilidades humanas, de hambre, sed, dormir o cansarse. Tiene debilidades psicológicas. Oh, esto es tremendo, hermano. Esto me hace identificarme con él. Primeramente, tiene angustia. Tiene tristeza hasta la muerte, nos dice la Biblia. Jesús, hermano, dice a sus discípulos, tenía tristeza hasta la muerte. Y esto aún me llena más de gloria. Esto ya me saltan las lágrimas hablar desde esta parte y decir, hermano, que necesitó la ayuda de sus hermanos. Qué bueno, ¿verdad? La ayuda de sus hermanos diciendo, orad conmigo, os necesito, el Dios de toda la gloria, el Shaddai. ¿Usted sabe lo que significa el Shaddai? El todo suficiente. Oh, qué bueno, hermano. El que acompaña a su pueblo. El que no duerme. Ahora pide ayuda a sus discípulos y les dice, orad conmigo, os necesito. Sin embargo, se quedaron dormidos, hermano. Ahí lo veo a Jesús más humano. Ahí lo veo más humano. Y esto me llena de gloria, hermanos.
De tal manera, hermano, que la angustia era tan grande, hermano, que él oraba intensamente. Oraba intensamente. Según dice la Biblia, hermanos, dice que su sudor eran como gruesas gotas de sangre. Estaba teniendo una hematodrosis, hermano. ¡Guau, qué tremendo! Quiere decir, hermano, según los científicos, hermano, médicos, es cuando un hombre tiene una tensión tan grave, tan fuerte, los poros de la piel empiezan a romperse y empieza a salir suero con sangre. Se cuenta la historia, hermano, que rodearon a un grupo de romanos, hermano, y marcharon contra ellos. Fue tan grande la angustia que tuvieron y el pánico que tuvieron, que dice que empezaron a sudar sangre. Eso es normal, hermano, cuando hay una tensión muy fuerte. Pues Jesús la tuvo en el Getsemaní. Y el quien no lo dice fue Lucas, que era, hermano, un médico. Ese es el sufrimiento. Y yo digo, ¿qué sufrimiento tenía? ¿En qué sentido? Os lo voy a decir, hermanos. Mirad, nosotros tenemos un dolor pasado y un dolor presente. Pero, sin embargo, Jesús no tan solo tenía un conocimiento pasado o presente, sino también el futuro. Por tanto, el dolor era más agobiante. Imagínate que te van a operar o te van a sacar la muela y estás temblando. Pues imagínate a Jesús, hermano, aleluya, con el conocimiento, hermano, anticipado que él tenía, hermano, aleluya, o lo que le iba a pasar, hermano, tanto el dolor se multiplicaba aún, hermanos. La angustia era gigantesca, hermano, gloria al Señor. Y no tan solo es por eso, hermano, que después lo vamos a ver, hermano. Es que todos nosotros, según la capacidad que tenga cada uno, así el dolor que puede tener. Si tú tienes una capacidad 10, pero tienes un dolor 12, tú llegas, hermano, a desmayarte porque es más grande tu dolor que tu capacidad. Pero es que Jesús no tenía mi capacidad. Mi Jesús tenía una capacidad universal. Por tanto, el dolor era universal, porque el dolor va conforme a la capacidad. Y yo digo, ¿por qué el dolor y el sufrimiento tenía que ser a una altura universal? Ahí está. Porque si el pecado fue universal, el dolor tenía que estar a la altura del pecado y sobrepasarlo aún más. ¡Qué bueno! Amén. Porque Cristo murió por cada uno de nosotros. Ese es el sufrimiento que él tenía anticipado en la cruz, en el Getsemaní. Por tanto, su sudor eran como gruesas gotas de sangre, hermano. Esto lo te llena el corazón, hermano. Gloria al Señor. Aleluya, que Jesús hizo por mí, hermano, y que fue verdaderamente humano como yo, hermano. Bendigo. Ahí me identifico cuando estoy en angustia, cuando estoy en tristezas, cuando estoy en agonía, sí, hermano, porque todos tenemos nuestros días malos. ¿Quién dice que no tiene un día malo? Pero qué bueno, hermano, el Getsemaní, me identifico con Cristo, hermano. Y fiel es Dios, ahí está. Como sumo sacerdote, dice la Biblia, necesitábamos tal sumo sacerdote, que sería tentado conforme nuestras debilidades, estas, probado en nuestras debilidades, peiraspos, pero sin pecado. Ahí, porque es solidario con nuestras debilidades, con nuestras agonías, con nuestros sufrimientos. Ahí está, hermano. Él es un fiel sumo sacerdote. Me encanta, hermano, Tío Luis, esta expresión. Sí, dígame. perdona que le interrumpa un momento. A ver, pruebe a quitarse los cascos porque dicen que se escucha con mucho eco. A los cascos. ¿Así? Sí, a ver si ahora ¿Y así se escucha mejor. mejor? A ver, hable ahora a ver Pues si yo no me escucho. porque están comentando los hermanos que se escucha con mucho eco. ¿Se me escucha ahora bien? Espera un poquito. Ahora se escucha bien. Ahí. Se escucha mejor así, ¿verdad? Se escucha bien. Ahí está. ¿Mejor que con los cascos? Mejor. Vale. Bueno, pues yo que pensaba que iba a ser mejor con los cascos, pero no, es peor. Bueno, entonces su sufrimiento era tremendo.
Hemos dado esa parte, no sé si la han entendido todo bien, pero no se lo voy a repetir, seguramente que no. Pero bueno, vamos a la segunda pregunta. Seguimos con la segunda pregunta, hermano. De acuerdo. Tío Luis, la segunda pregunta es esta. Cuando dice pasa de mí esta copa, ¿a qué copa se está refiriendo el Señor Jesucristo ahí, en ese momento? Bueno, todo en el Antiguo Testamento, si ustedes miran la Biblia, es la copa de la ira que Dios tiene para el malvado, para el pecador. Es esa copa. La copa que yo derramaré sobre... Es la ira de Dios contra el pecado. Son copas de ira, hermanos, contra el pecador que no se arrepiente. Eso es lo que dice todo el Antiguo Testamento. Yo derramaré mi copa de ira sobre las naciones. Es el castigo, es la paga de nuestro pecado. Esa es la copa. Por eso Jesús, hermano, está suplicando ahí como hombre. Es tremendo, hermano. Esa oración es una de las más complicadas y profundas que hay en la palabra de Dios. Se han hecho muchas énfasis. Me acuerdo de un hermano que lo dijo, mi hermano Pichi, que Dios lo bendiga mucho. Y dijo, hermano, que Jesús en aquella oración que como hombre estaba hablando, pudo decir, Señor, Padre mío, si es posible, si hay otra manera. Está hablando como hombre. Aquí me voy a parar un poco. Escúchenme. Por favor, por favor. ¿La persona divina conoce todo? Sí. ¿La naturaleza humana conoce todo? No. Solo lo que la persona divina le comunica a razón de su ministerio. La persona humana no lo sabe todo. O sea, perdón, la naturaleza humana. En Jesús no hubo dos personas. Perdón. La persona divina, el Hijo de Dios, conoce todo. La humanidad no conoce todo. De acuerdo. Hay una comunicación de propiedades. Es una comunicación idiomatium, que se le llama. Por eso yo me acuerdo de pasajes. Os voy a enseñar pasajes. Cuando la mujer de flujo de sangre tocó el borde del manto de Jesús, Jesús se volvió a la multitud y le dijo, ¿quién me ha tocado? Porque de mí ha salido poder. Ahí no le comunicó la naturaleza divina y la persona a su naturaleza humana quién le había tocado, porque preguntó. Pedro, hermano, estaba diciendo, Señor, si todos te están oprimiendo. Dice, no, es que de mí ha salido poder. Otro texto, se pueden si quieren. Cuando Lázaro le dijo a María, ¿dónde lo habéis puesto? Su naturaleza humana no lo sabía, porque su naturaleza divina y persona no le habían comunicado. Otro texto dice, nadie sabe de la venida del Hijo del Hombre, ni los ángeles, ni tan siquiera el Hijo del Hombre. Entonces, hay cosas que la naturaleza humana no la sabe del todo. Ahí está. Sino lo que le permite la persona y la divinidad a su naturaleza. Por eso, si te das cuenta también, dice, cuando Jesús nació y empezó a nacer, y empezó a crecer, dice, y el niño crecía y aprendía en la sabiduría, pero no es la sabiduría desde la eternidad, como el que es sabio por naturaleza, la sabiduría personificada, que es el Verbo eterno, está aprendiendo. Ahí está, en su naturaleza humana. Por eso hemos dicho que la persona divina conoce todo, la naturaleza no. Solo lo que la persona divina le comunica a razón del ministerio que está dando. Como hombre, sabe lo que va a pasar. Es un problema muy serio lo que está viendo allá. ¿Y cómo se llama ese problema? Se llama muerte espiritual. Lo que no sabe es cómo Dios va a solucionar el problema. ¿Lo han entendido? No sé si lo han entendido. Como hombre sabe lo que va a pasar. Es un problema muy serio, claro, porque va a sentir la muerte espiritual. Ahí está. Y vamos trasladándonos a Hebreos cuando dice, y Jesús, en los días de su carne,
Cogió súplicas y lloros a aquel que le podía librar ¿de qué? De la muerte. La muerte. Y fue oída a causa de su temor reverente. ¿Dónde estaba suplicando con lloros y lágrimas? Aquí. Vale. Sí, pero no sabía cómo Dios iba a solucionar el problema. Por eso decía, si es posible, no veo, no sé cómo va a ser, si es posible pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Quiere decir, no se quería echar atrás. Se pone, aunque no lo entiendo, te obedezco. No sé si van cogiendo la idea. Que después vamos a hablar en el desamparo lo que es la muerte espiritual. ¿Querías algo? De acuerdo. ¿Querías que no, nada, la interpretación de este texto de Hebreos 5:8 es en resonancia con lo de Gesemani, ¿verdad? Claro, sí, exactamente. Me parece que es 5:7. ¿Puede ser 5:7? Sí, es 5:7. Sí, 5:7 y 8. El 8 y el 9 es por cuanto aprendió obediencia y habiendo sido perfeccionado o cualificado. Que bueno, eso es maravilloso, hermano. De acuerdo. Y ahí estaba al que le podía librar de la muerte y fue oído a causa de su temor reverente, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ahí está, hermano, lo que Jesús está, si es posible, otra manera, pero el Padre dice, no hay otra manera. Pero ¿cómo vas a solucionar el problema? Bueno, tú tranquilo que lo voy a solucionar. Como hombre no lo sabía, pero qué bueno, se dejó en las manos, en la obediencia, por cuanto padeció, aprendió obediencia. La pregunta sería esta. ¿Dios tiene sed? No, pero lo experimenta en su humanidad. ¿Dios puede ser tentado? No, pero lo experimenta en su humanidad. ¿Dios puede sufrir o morir? No, pero lo experimenta en su humanidad. Teóricamente sí lo sabe, pero en la práctica lo experimenta en la humanidad. Qué bueno, ¿me entiendes? Ahí, en esa experiencia que lo experimenta en su humanidad, su sacerdocio es más grande aún, para ser fiel hacia nosotros. Por eso tenemos que decir que Jesús fue verdaderamente hombre, en todo lo de la ley, en todo lo que pueda haber. Decía un hombre, era tan hombre, tan hombre, tan hombre como que no fuera Dios, y era tan Dios, tan Dios, tan Dios, como que no fuera hombre. No era medio hombre y medio Dios. No era una mezcla tampoco. No era un hombre que llegó a ser Dios. No. Era un Dios que llegó a ser hombre sin dejar de ser Dios. Porque si deja de ser Dios, se acabó. Hay por ahí una doctrina que estuve yo debatiendo con un teólogo que decía teología avanzada y decía que Jesús, el Verbo Eterno, dejó su divinidad para hacerse humano y después dejó de ser humano para ser divino. Bueno, no te puedes ni imaginar. Y era una falsa doctrina. Y la verdad, hermano, es que no te puedes imaginar la que emprendí contra él, hermano. Gloria al Señor. Por eso Jesús fue 100% Dios, fue 100% hombre. Pero tenemos que decir que en aquella humanidad, tangiblemente, estaba toda la plenitud de la vida. No había ni más ni menos. Era todo Dios y era todo hombre. Qué bueno, hermano. Amén. Me encanta, hermano. De acuerdo. Por eso, la pregunta sería esta. El sufrimiento más fuerte que Jesús tuvo no fue el físico, sino el espiritual. Pero vamos a hablar, hermano, del sufrimiento físico. ¿Es así, hermano? ¿Hay otra pregunta por ahí? Sí, de acuerdo. Mira, antes de seguir, sí. Me ha hecho un hermano una pregunta. Es nuestro hermano, a ver si lo encuentro, tiene que estar por aquí, nuestro hermano Siervo Vigilante, ese es su nombre. Sí. Y la pregunta es esta. Cristo, bueno, él pregunta esto, ¿Cristo necesitaba ser fortalecido por esos ángeles porque era Dios? Y pone si puedes explicar esto. ¿Por qué tuvo que ser fortalecido en el Gesemani? Bueno, los teólogos dicen que vino un ángel para fortalecerlo, pero no para fortalecer su cuerpo.
no, sino su ánimo. Y aquí también entra el texto que después, porque los textos pueden ir en 2 o 3 fases. Y dice, por el galardón puesto delante de él, menospreció lo oprobio. El ángel vino a fortalecerle. Hay muchos que dicen, no, lo fortaleció porque pensaba que Jesús iba a morir allá. Escuchad un poquitín bien. Yo no creo en una muerte prematura. No, no, no. Jesús está desde su nacimiento hasta su muerte, todo predestinado paso a paso. No puede haber una muerte prematura. Porque si no, Dios se equivoca y Dios no se equivoca. Nosotros estamos atados a la casualidad. Jesús no. Jesús no está atado a la casualidad. Ni tampoco creemos en una muerte prematura como a muchos. Yo no lo creo, hermanos, personalmente no lo creo. No vino el ángel a fortalecer su cuerpo porque se iba a morir. No, sino a darle un espaldarazo de un mensaje de parte de Dios que lo necesitaba humanamente para seguir hasta el Calvario. Y cumplir el texto que dice, y esto no es mío, hermano, esto es de Francisco de la Cueva, y nos dice, hermano, que aquel ángel fortaleció su ánimo porque vino un mensaje de Dios para decir que por el galardón puesto delante de él, sufrió el vituperio y menospreció lo propio. O sea, sufrió y menospreció. Quiere decir, era más grande la bendición que iba a recibir que el sufrimiento que iba a pasar. Ahí está el término de la pregunta. Seguimos. De acuerdo, siervo vigilante, ahí tiene la conversación de nuestro hermano el tío Luis de Logroño. Amén, seguimos. De acuerdo, tío Luis, cuando dice no se haga mi voluntad sino la tuya, a ver si nos pueda desarrollar un poco este tema acerca de la voluntad del Hijo. Sí, a ver, ahí nosotros creemos, hermanos, no creemos ni en el monotelismo, que es una falsa doctrina, quiere decir dos naturalezas en una sola voluntad, y tampoco en el monofismo, que significa una sola naturaleza. Nosotros creemos en dos naturalezas, en dos voluntades, no se haga mi voluntad humana, sino tu voluntad, oh Padre mío. Para eso he venido, para obedecer a tu voluntad. Ahí está. Él está declamando, como he dicho antes, que él no lo sabe todo en su humanidad. ¿Cómo va a solucionar todo el problema? Porque no se le ha revelado en la persona y la naturaleza divina a la persona humana. O sea, perdona, a la naturaleza humana. Me equivoco. Naturaleza humana. En Jesús no había dos personas, una sola, hermano. Aleluya. No le comunica eso, esa comunicación de propiedad. ¿Cómo va a solucionar el problema? Él lo ve fuerte. Y he dicho, hermano, que para Jesús es más fuerte el sufrimiento espiritual que el físico. Él sabe lo que le va a venir, hermano, para eso ha nacido. Él lo está diciendo a sus discípulos, pero no les dice nada del desamparo ni de la muerte espiritual, solo de que me van a matar. Tremendo, hermano, y que voy a sufrir el pecado. Por eso la voluntad humana se somete a la voluntad divina sin contradicciones. Se somete completamente. Jesús solo hubo una persona, pero la voluntad humana y la voluntad divina que salen desde las naturalezas. Filosóficamente original, hermano, y reprendiendo, quitando toda el área del monotelismo y el monofismo, creemos en dos voluntades, hermano. Otros pueden decir, creo en una sola voluntad, hermano. La Biblia es clara. Tenía que haber dos voluntades porque si no el sacrificio de Cristo no es perfecto. Era una voluntad humana y una voluntad divina, y la voluntad humana obedece a la voluntad divina, la voluntad humana divina, sin contradicción. Ahí está. Seguimos. De acuerdo, tío Luis. Estamos disfrutando. Tenemos a 73 personas conectadas y a muchos hermanos que están comentando por ahí. Vale. ¿De acuerdo? Yo no leo comentarios, no estoy leyendo. De acuerdo. Yo por eso voy leyendo de vez en cuando lo que van diciendo. Tío Luis, ¿qué magnitud tuvo el vituperio de Cristo? Bueno, aquí vamos a entrar en profundidad, hermano. He escrito unas cosas que un hermano, que Dios lo bendiga, eso, aparte de lo que yo tenía, hermano, pues para mí me ha hecho llorar. Me ha hecho llorar, hermanos, el sufrimiento de Cristo.
Ustedes han visto La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, hermano. Los teólogos dicen que solo se acerca al 35 o 40% del verdadero sufrimiento que tuvo Cristo. ¿Habéis oído bien? Yo me acuerdo que cuando vi La Pasión de Cristo, hermano, me tiré una semana llorando. ¿Y sabes lo que decía? Con tanto que ha hecho mi Cristo por mí, qué poco hago yo por él. Qué poco hago yo por él. La verdad es que fue fuerte. Y lo he estado estudiando en profundidad, hermano. Lo tengo aquí, unos temas, hermano, que yo he escrito, hermano, porque tenemos que tener chuletillas. La verdad, hermano, es que he estado estudiando este tema tan profundo. Bueno, como sabéis, hermano, los romanos quitaron la lapidación y también el ahorcamiento, porque se podía lapidar y ahorcar en el pueblo judío. Y pusieron, hermano, un sufrimiento más fuerte que era la crucifixión. Pero bueno, se cumplió la profecía, hermanos, aleluya, que dice que Jesús tenía que ser clavado en un madero. Como dice también en una versión antigua de la Septuaginta, nuestro Dios reina, Salmos 96, en una traducción de la Septuaginta dice en el original, no es uno, pero en el texto más antiguo, hermano, de la Septuaginta, dice en el Salmo 96, dice, porque nuestro Dios reina sobre las naciones, pero reina desde el madero. Oh, qué texto más hermoso, hermano. Bendigo el nombre del Señor. Los masoretas lo quisieron quitar, pero todavía sigue esa versión, hermano, que nuestro Dios reina sobre las naciones desde el madero. Por esto también había otro texto que dice, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Sin embargo, Jesús fue maldito por nosotros, pero nos ha hecho benditos en su maldad. Entonces, hermano, hubo la crucifixión, y la crucifixión era para rebeldes y traidores por su amenaza contra la paz. Jesús, cuando Jesús lo cogieron, hermano, ¿te acuerdas, hermano, que aquel hombre llamado Judas vino con aquella multitud, me encanta, y Jesús, hermano, estaba ya, después de la oración que hemos hecho ahora, la oración del Getsemani, dice, levantad que ya vienen, y cuando viene la turba, me acuerdo que entre ellos estaba Judas. Qué bueno, ¿no? Y en eso que estaba Judas, hermano, les dice, al que yo besaré ese Jesús. Cuando aquel Judas le besa, Jesús le dice, con un beso entregas a tu amigo. Le llamo amigo también. Y me acuerdo, hermano, que en eso le dice Jesús, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús el Nazareno. Y cuando él dijo su nombre, yo soy, dice, todos cayeron al suelo. Qué bueno. Él es el yo soy de gloria y todos cayeron al suelo. Ante la evidencia del nombre que es sobre todo nombre, el yo soy, hermano. Me acuerdo, hermano, gloria al Señor, que también en esa cogió, hermano Pedro, todo enfadado, cogió la espada y hizo matar, hermano, a aquel hombre llamado Malco, aleluya, pero se dio un poquitín y le cortó la oreja. Qué bueno, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que Jesús hizo? Cogió la oreja con toda su paciencia, se la puso y no hubo marca. Jesús no es como nosotros. Y cuando herimos, dejamos huella. Cuando Dios te perdona, te deja sin huellas. Para que nunca te acusen nadie más. Amén. Cogió la oreja, la metió en su sitio y no hubo ni cicatriz. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestras cicatrices nos hacen acusar a otros? Pero cuando Dios perdona, perdona sin cicatrices. Aleluya. Y nos vuelve a nuestro. Dice que lo cogieron, lo llevaron a Pilatos, como vosotros sabéis. Tuvieron, hermano, gloria al Señor, todo aquel juicio que tuvieron, hermano. Pero Pilatos, hermano, viendo, hermano, que el pueblo quería a Jesús, cómo crucificarlo, lo que hizo, hermano, gloria al Señor, es que aquel hombre, o sea, mejor dicho, aquel Pilatos, lo que hizo es cogerse una palancana de agua y lavarse las manos. Y yo digo, ¿por qué se lavó las manos? Muy fácil, hermano. Es porque cuando se lavaban las manos eran limpios, hermano, de tal pecado. Aquel hombre, hermano Pilato, se lavó las manos diciendo, yo lo veo inocente, mas vosotros lo veis culpable. Y dice que lo cogieron Pilatos, hermano, gloria al Señor, y lo llevó al pretorio.
Los azotes, hermano, que recibió Cristo, que lo pusieron en una pila, como vosotros habéis visto la pasión de Cristo, más o menos era un muro, un cacho de madera, de tronco, aleluya, y lo pusieron encorvado. Escuchad un poquitín, hermano, el sufrimiento. El sufrimiento de Cristo aquí no tan solo fueron, hermano, los azotes de aquel látigo que llamaban flagelo, sino que primeramente le dieron varazos en sus piernas. Le empezaron a golpear en sus piernas varazos. Eso es lo primero que tenemos que saber, según la ley, hermano, romana. Pero aparte de los varazos, después cogieron entre 6 hombres, según dice la tradición, y empezaron con aquellos látigos, hermano, que le llaman flagellum, hermano, con 6 y 7 cuerdas, hermano, de cuero, y en el término de las cuerdas, hermano, había un cacho de plomo o huesecitos cuadrados, y empezaron a golpearle de tal forma, hermano, que cuando golpeaban, hermano, en aquella espalda, hermano, quitaban cachos de carne. Era tremendo, hermano. Pero escuchad, el dolor era más gigantesco en Jesús, como os he dicho, por la sensibilidad que tenía de piel. Porque no es como la nuestra, en nosotros hay pecado. Nuestra sensibilidad está un 10, 20%. La sensibilidad de Cristo estaba al 100%. Pero se multiplicaba aún más por la hematodrosis. Porque al estar en la sangre, en la piel todavía, durante 3 o 4 días, la sensibilidad es más gigantesca. Imagínate cuando le golpeaban, hermano, y quitaban cachos de carne. El dolor, como os he dicho, era un dolor universal multiplicado el nuestro, hermano. Aleluya. Imagínate qué sufrimiento no tuvo Cristo, hermano. Aleluya, cuando le estaban dando. Se ha dicho que si le dieron a Jesús 40 latigazos menos 1, que en el pueblo judío eran 40 menos 1, pero en el Imperio Romano no eran 40 menos 1. Según dice el hermano, llegaron a ser más de 100 latigazos. Más de 100 latigazos. Por tanto, nos dice la palabra del Señor, sobre mis espaldas araron grandes surcos los aradores. También nos está diciendo, hermano, gloria al Señor, esto, hermano, que Jesús estaba atado en el tronco, era tremendo. Por causa de todo aquello, todo su cuerpo fue una herida. Por eso dice Isaías 53, mas le veremos inatractivo para que lo deseemos. Será como raíz en tierra seca. Pero también dice que fue varón de dolores y experimentado en el quebranto. Quiero que te metas dentro de ese sufrimiento que Jesús tenía, hermano, entre los latigazos, de más de 100 latigazos. Aleluya. Según dice, hermano, la historia, hermano, dice que se podía ver incluso las costillas de Jesús al aire libre. ¡Guau, qué tremendo, hermano! Después de todo eso, hermano, le pusieron el manto escarlata, hermano. ¿Te imaginas, hermano, la sensibilidad de su piel, hermano, con aquel manto que se metía dentro de las heridas? No era un manto suave, no. Era un manto que le oprimía y le hería también. Y cogieron una corona de espinas. La corona de espinas no era así, sino era como... Era tremendo por todas las partes para que se encajonaría bien en la cabeza de Cristo. Pero ¿cómo eran, aleluya, la corona de espinas? Eran más o menos, según dice la tradición, de 6 a 7 centímetros, que se le clavaron en sus sienes y en toda su cabeza. Y aparte de todo eso, cogían con una caña y golpeaban en su cabeza y en la corona de espinas para que se clavarían más, hermano. Y dice que jugaban con él a las gallinitas. Le pegaron un puñetazo, de tal manera que su cara se desfiguró. Le quitaron barbas, dice, me echaron mis barbas. Le dieron escudos, quiere decir, le escupieron. Esto fue algo tremendo, hermano. Por eso le llaman el varón de los dolores. Vieron, o sea, se podía ver incluso las costillas, como he dicho antes, hermano. Aleluya. Por tanto, hermano, todas estas heridas, aleluya, era algo tremendo. Y aparte de todas las heridas, que su cuerpo era una herida por completo, dice que lo cargaron con una cruz. ¿Cuánto pesaba la cruz, según se cree, hermano? Pesaba entre 50 y 70 kilos. Era de pino, amén, más o menos, que era lo que más abundaba por allá. Y cargaron a Jesús, hermano, gloria al Señor. ¿Cuántos metros había desde
el pretorio hasta la cruz del Calvario, había más de hermanos como 600 metros. 600 metros de ahí no. Los 600 metros de Jerusalén, hermano, gloria al Señor, no son, hermano, 600 metros, no, eran estrechas calles. Era mucho. Era, hermano, un asfalto malo de piedras. Imagínate que caía, que se golpeaba. Ustedes lo han visto en la Pasión de Cristo y solo se acerca al 70%, hermano, gloria al Señor, al 40% de todo el dolor que recibió y de toda la pasión que Cristo tuvo por nosotros. Pero no se queda ahí, sino que cuando lo llevaron, hermano, a la cruz del Calvario, al madero, hermano, aleluya, empezaron a clavarlo. ¿Dónde clavaron sus clavos? Los clavos no lo clavaron aquí, hermano, en la palma, porque si no había casgado. El clavo entró por aquí, hermano, por la muñeca. En la muñeca aquí, hermano, hay un tendón, pero también hay un nervio que le llaman el nervio medio. Clavaron por ahí cuando el clavo, hermano, rasgó el nervio medio, el dedo gordo se puso así, hermano, y ese dolor llegó hasta el corazón. Pero no llegó tan solo al corazón, fue tremendo, sino que llegó hasta el cerebro y también hacia la columna vertebral, porque ahí se comunica todo. Fueron los dos nervios medios, hermano, donde estuvo, hermano. De tal manera, hermano, gloria al Señor, imagínate cómo era el dolor, porque me lo han explicado, hermano, aleluya, que es como si te darían en el codo con un martillo. ¿Te acuerdas, no? Cómo se queda todo esto así, ¿no? Dormido, con mucho dolor. Pues imagínate, el dolor de un martillazo 100 veces más. Pues así es la rasgadura, hermano, del nervio medio, hermano, que estuvo en Cristo en aquel madero. Tuvieron que, hermano, aleluya, estirarlo. ¿Se cuenta? Como lo habéis visto en la Pasión de Cristo, no fue solo un brazo, sino que dice la Biblia, descoyuntaron todos mis huesos y todos ellos puedo contarlos. Cuando se descoyunta un hueso, hermano, cuando se descoyuntan los hombros, hermano, que también a Jesús pasó, el dolor es intenso porque los nervios se estiran. Por tanto, el dolor era infernal, hermano. ¿Cómo podía tener tanto dolor Jesús, hermano? Pero no tan solo eso, sino que también cogieron, hermano, en un pequeño peldaño de la cruz y pusieron sus pies uno encima del otro y lo clavaron aquí. Aquí el clavo. Pero cuando lo levantaron, esto es algo tremendo, hermano. Los huesos mestancarpos, hermano, cascaron para adentro. Y lo tuvo que sujetar con el tobillo, hermano, porque todo estaba rasgado del dolor que tenía cuando la cruz fue puesta en pie. Pero era tremendo tanto el dolor, hermano, que los músculos se contraían. Los omoplatos se aplastaban contra el pulmón de tal manera que les impedía respirar. Por eso para Jesús respirar una exhalación era, hermano, como la vida misma. Era tremendo. Era un dolor inimaginable. ¿Qué dolor no podría tener Jesús allá en la cruz del Calvario, hermanos? La agonía que Jesús tenía, hermanos, con el conocimiento que él tenía, con la capacidad de dolor que él tenía, por tanto su capacidad llegaba al dolor universal que estaba a la altura del pecado y lo sobrepasó aún más. Esto me llena de gloria y de bendición, hermanos. Aleluya. Y encima la gente burleándose de él, hermano. Todos los músculos se contrajeron, hermano. Sus pulmones, hermano, entraron en cuenta oxígeno. Más bien era anhídrido carbónico, como hemos visto muchas enfermedades. De tal manera que todos sus pulmones y su corazón, o la tela del corazón se llenó de agua cuando le pegaron el lanzazo. ¿Ves? Y eso le oprimía incluso los pulmones. Y todo, hermano, por tanto era un dolor tan gigantesco, hermano, gloria al Señor. Pero me llena de gloria, hermano. Esto me encanta. Jesús sufrió por mí. ¿Sabes lo que yo me merecía? Todo esto. Ese era mi infierno eternamente. Pero qué bueno. Jesús pagó por mi pecado en su sufrimiento. Todo esto ha sido un repaso, hermano, gloria al Señor. Por tanto, el dolor era más intenso, como he dicho antes, por la hematodrosis aún más. Por tanto, lo que veíamos allá
Dice que era como raíz en tierra seca y era el varón de dolores experimentado en el quebranto. Por tanto, el sufrimiento de Cristo fue así, hermanos, clavado, aleluya, como dice la palabra del Señor. Y también, hermano, gloria al Señor, me llena una frase que leí en un comentario que me gustó. No fueron los clavos los que sujetaron a Cristo en la cruz, sino tu persona. Ese fue. Tenía potestad para llamar 12 legiones de ángeles, claro que sí. Pero le sujetó tu persona. Ese era el amor que tenía hacia nosotros, hermano. Por tanto, hermano, gloria al Señor, este es el sufrimiento más o menos un poquitín repasado nada más, ¿eh? Se podría entrar en más, pero ya vale con esto. Seguimos con más preguntas. Adelante. De acuerdo, tío Luis. ¿Qué le parece si entramos en las palabras de la cruz? Sí, vamos a hacer unas cuantas. De las 7 vamos a hacer más o menos 5 más o menos, que son las más importantes. Dime. De acuerdo, pues ¿qué le parece si empezamos por la primera? Padre, perdónalos. Exactamente. Porque no saben lo que hacen. Cuando dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hacen. Qué bueno, ¿verdad? Mira, había una ley que era la ley del atalaya. Si el atalaya avisare y el pueblo no le escuchara y encima mataran al atalaya, dice que la sangre del atalaya vendría sobre ellos. Luego está el atalaya y todo esto. Jesús era el atalaya y venía a avisarles de su pecado. A los suyos vino, pero a los suyos no les recibieron. Hay muchos que han llegado a decir que cuando estaban matando al atalaya, que era Cristo, dijeron, tu sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y muchos predicadores se han atrevido a decir, la sangre de Cristo les persiguió y los esparció por el mundo entero. Han llegado a decir, pero la pregunta es esta. Si el atalaya o la sangre de Cristo los esparció y se vengó, entonces no sería mejor sangre que la de Abel. ¿Lo has entendido? Han llegado a decir, no, todo el pueblo judío fue sufrimiento y todo esto porque mataron a la atalaya y dijeron tu sangre venga sobre nosotros y sobre nuestros hijos, y la sangre de Cristo los persiguió por el mundo entero. No, si la sangre de Cristo los persiguió por el mundo entero, entonces no es mejor sangre que la de Abel. La sangre de Cristo no clama venganza, clama misericordia. Aleluya. Por tanto, cuando estuvo clavado en la cruz, es verdad que la ley de la atalaya era que la sangre de la atalaya vendría sobre ellos. Pero había otra ley más fuerte. ¿Y saben cuál es? La ley de la ignorancia. Por eso cuando Jesús estuvo en la cruz del Calvario, ¿qué dijo? Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Y dice la Biblia, y Dios pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos que se arrepientan. También en el discurso de Pedro, que está, me parece que en Hechos 13:17, al que vosotros matasteis, lo matasteis por ignorancia. No sabíais lo que decíais y vuestros dirigentes igual. Hay otro texto que dice, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, no sabiduría de este siglo ni de los príncipes de este siglo, porque si los príncipes de este siglo hubieran conocido la sabiduría de Dios, nunca hubieran crucificado al Cristo de la gloria. Oh, qué bueno, hermanos. Lo hicieron por ignorancia y Jesús los ató en ignorancia. Por eso había una ley que Jesús los ató en ignorancia. ¿Para qué? Para que la sangre no les vengara y sería para ellos como juicio, sino por ignorancia. Y ahora dice Manuel Tomaros 11:7 que Dios les dio espíritu de estupor para que viendo no vean, para que escuchando no oigan. Y cuando ellos se dobleguen y pidan perdón, yo les perdono. Qué bueno, ¿verdad? Por eso Jesús dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que se hace. Porque si los ata en conocimiento, entonces hay maldición para ellos. Pero los ató en ignorancia. Por eso ahora el pueblo de Israel está en ignorancia. Está en espíritu de estupor, está en disciplina. Y la pregunta sería, ¿habéis echado Dios a Israel? Dice, no. Lo ha endurecido en parte, ¿ves? Espíritu de estupor, lo ha endurecido en parte, hasta que haya llegado la plenitud de los gentiles
y entonces Israel será salvo. ¿Por qué la plenitud de los gentiles? Para que se cumpla la profecía que Israel la ignoró, pero yo hoy la acredito y dijo, aleluya, había una promesa hecha en Abraham. Tenemos que ver a Abraham y decir, de tu simiente, aquí de la simiente de Abraham, la profeta, Cristo. De tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Aleluya. Si Israel no quiso predicar a todos los gentiles, porque según decían, hermano, aquellos dos maestros, hermano, que era Higuel y Salmai, aleluya, que eran los más sabios, y decían que los gentiles no tenían derecho a conocer la sabiduría de Dios ni el conocimiento, sino que decían que los gentiles son la leña que Dios guarda para el infierno eterno. Eso es lo que decía la teoría, hermano. Y hay muchos que los convertían por medio de prosélitos, hermano. Aleluya. Y los circuncidaban. Aleluya. Pero no tenían potestad para predicar al mundo entero quién era Jehová. Por eso Dios se mostraba, hermano, en tiempos de éxodos, hermano, para que el mundo comprendería quién era Dios. Sin embargo, Israel se olvidó de evangelizar al mundo entero. Pero qué bueno, a través de Jesús. Oh, el Evangelio se ha explayado. Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio. De tus simientes serán benditas todas las naciones de la tierra. La pregunta es, ¿doy gracias a Dios por endurecer a Israel en parte? Porque yo, gentil, he entrado dentro de los planes de Dios, y ahora Jesús me dice, o mejor dicho, como dice la Escritura, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Seguimos. Otra pregunta, hermano, que si no me emociono. De acuerdo. No, estamos disfrutando, te gozamos escuchándote, tío. Vale, de las 7 palabras de la cruz, Sí. Aparte de esta, háblanos de la quinta, tengo sed. Sí, tengo sed, dijo un hombre que me encantó esta palabra, ¿no? Y fue Agustín de Hipona. Y la expresión dijo, tengo sed, que tengan sed de mí. ¿Has oído bien la expresión? Dijo Agustín de Hipona, Jesús dijo, tengo sed, para tener sed de que tendrían sed de Dios. Eso es para que se cumpliese también la profecía, tengo sed. Y le dan a beber vino. Le dieron a beber, hermano, bebidas alcohólicas, pero no era, escúchame, según dice la tradición, eso que le dieron a Jesús, que rehusó beberlo, era para que la muerte sería más antes, para que el dolor era más intenso aún. Porque si todo Cristo era desfigurado por completo, aquella vinagre con hiel, hermano, iba a aumentar la posibilidad de muerte. Por eso le dice con el hisopo, y dice que rehusó beberlo. Por eso era la sed de que el mundo tenga sed de Dios. Por ahí más o menos se podía predicar o dar muchas devocionales, pero es mejor así, para que se cumpliese también, porque todo se tenía que cumplir, todas las profecías. Escúchame bien. Mirad, cómo es determinadamente la grandeza que Cristo cumplió todas las profecías del Antiguo Testamento. Escuchad un poquitín, hermanos, los que me escucháis. Si ahora, hermano, imagínate la comunidad más grande que hay en España, más o menos, es Castilla, León o Andalucía. Imagínate que toda Andalucía la pusieron, toda Andalucía, con moneda de 1 euro, medio metro, 50 centímetros. Toda Andalucía con monedas de 1 euro, medio metro. Imagínate cuántas monedas, ¿no? Y ahora, después de rellenar toda Andalucía de monedas de 1 euro, desde un helicóptero, coger una moneda de 2 euros, echarla y luego vete a buscarla. ¿Cómo sería eso? Para una mente humana, imposible, ¿no? ¿Quién encuentra esa moneda? Sería casualidad. Pues bueno, era más difícil que Jesús cumpliera todas las profecías del Antiguo Testamento, tan difícil como lo que os he dicho. Pero qué bueno. Como Él las dijo, Jesús las cumplió. Qué bueno. Él es el cumplidor de todas las profecías proféticas que hay en todo el Antiguo Testamento. Por eso dice que todo se cumple en Él. Porque las Escrituras decían de mí. Aleluya. Y Cristo cumplió todas las profecías. Por eso tengo sed también es una profecía. Seguimos.
Amén. Bueno, pues... Jonathan, Israel será salvo cuando acepten al que crucificaron. Que ahí, ahora lo he visto, ¿eh? Me he visto. Sí, sí, Exactamente. lo he Cuando dicho. acepten al que traspasaron, entonces Israel será salvo. Ahí sí. Amén. Hay que Seguimos. entender eso, totalmente, de acuerdo. Pues nada, a ver, tío Luis, vamos con esta, en tus manos encomiendo mi espíritu. ¿Te parece bien? Sí, pero esa es la última. Esa no. Tiene que Pues ser. la que seguimos, O sea, consumado es. vamos la del ladrón de la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Exactamente. Imagínate, Jesús clavado en la cruz. Él, hermano, era una herida, completamente. No tenía, dice que no tenía parecer humano. Me encanta eso. Un ladrón a la derecha y otro a la izquierda. Hermanos, los católicos le han dicho, hermano, que el ladrón bueno, pero que no hay ladrones buenos, ni asesinos buenos, se llamaba Sandimas. Y el ladrón malo, que también era malo como Sandimas, como dicen los católicos, hermano, eran los dos porque se merecían la muerte originalmente. Pero escucha bien esto. El uno, hermano, ha escuchado de Jesús, porque si no, no le dice, si eres el Hijo de Dios, desciende, que tienes poder porque te he visto hacer milagros. Si tienes poder para todo, desciende y luego nos salvas a nosotros. Sin embargo, el otro ladrón, vuelto, dijo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Pero a ver, ¿cómo? No entiendo. Esto yo no lo entiendo. Pero si no hay parecer en él, ¿cómo se atreve a decir el ladrón de la cruz, ni aún temes a tu Dios? ¿Por qué? ¿Cómo lo puede ver? ¿Cómo lo puede ver como Dios? No lo entiendo. Claro. Pero sin embargo dice la Biblia en Juan que vimos la gloria del unigénito Hijo del Padre, lleno de gracia y la verdad. Y Juan lo vio en todas las clases y vio al Hijo de Dios. Pero es que la cruz del Calvario, aunque su carne estaba herida, y era una herida desde pies a cabeza originalmente, el ladrón de la cruz pudo ver a Dios ahí, en el hombre que estaba en el medio. Qué bueno, hermanos. Vio a Dios. Y dijo, ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación. Nosotros justamente padecemos por lo que recibimos. Quiere decir, veía justo la muerte de su persona. Lo veo normal, mas ningún mal hizo. Y dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Vio a Dios, pero ¿cómo puede verlo? Si es una herida. Claro, y yo digo, ¿por qué? Porque la humanidad de Cristo no eclipsa la gloria que había dentro. No la puede eclipsar, no la puede apagar, la resalta. Aleluya. ¿Qué quiere decir? Que la humanidad herida resalta, no. Revela aún más el amor de Dios que llega hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Lo han entendido? La humanidad de Cristo en su sufrimiento revela aún más el amor de Dios hacia la humanidad. Aquel ladrón que estaba suplicando perdón y misericordia, escúchenme, perdón y misericordia, aleluya, podía haber dicho, bueno, que marche Luis y que le predique todo el mensaje de la regeneración, de la fe, arrepentimiento y todo esto. Pues no hace falta, porque creo en la salvación del último minuto. Aleluya. Y yo digo, ¿por qué? Porque el nacimiento, la regeneración, no hace falta mucho tiempo. Para Dios es instantánea y radical. ¿Has oído bien? Es instantánea y radical. Y creo en la salvación del último minuto. Y que lo oiga todo el mundo. Y lo digo a voz fuerte. Creo en la salvación del último minuto, hermanos. Y como el ladrón de la cruz, hermano, gracias, Lucas, por escribir este evangelio. Porque yo creo en la salvación del último minuto. En la gracia que es mayor que tu imaginación. En la misericordia de Dios que va de generación en generación. ¡Ay, qué bueno! Aleluya. Esto me encanta, hermano, sí. Porque la gracia es el amor que desciende y la misericordia es el amor que se extiende. La gracia ha descendido y la misericordia se ha extendido hacia nosotros de generación en generación. Y todas las mañanas son nuevas sus misericordias. Por eso, hermano, Jesús en el último minuto de la vida de aquel hombre, de los últimos momentos, hermano, aleluya, estaba ya clavado. Le podía haber dicho Jesús, déjame, ladrón, que yo estoy muriendo por el mundo. No merece la pena salvarte a ti, pero qué bueno. Escucha
escuchen esta intensidad que me emociono, aleluya, y quiero decirles desde aquí, aleluya, tuvo la misma intensidad, la misma grandeza, y lo mismo, hermano, soberanía de amor y de gracia, en salvar un hombre que en salvar toda la humanidad entera. ¿Has oído bien? Esto no te llega al corazón. Puso tanta intensidad en salvar al ladrón de la cruz como en salvar a toda la humanidad. Porque Cristo qué bonito. nosotros. ¡Wow! Esto es Amén. Tremendo. Por eso Amén. el ladrón vio a Dios en él. Porque para ver a Dios no hay que verlo con los ojos, hay que verlo con el corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos pueden ver a Dios. Y el ladrón, y aquel centurión que estaba abajo, inconverso, cuando le dio el lanzazo, ¿qué tuvo que confesar? Verdaderamente, este era el Hijo de Dios. ¡Wow! Amén. Y los fariseos no lo ven, los escribas no lo ven. ¿Pero por qué no lo ven? Porque están cegados por su propio pecado. Pero ay, qué bueno, cuando quieres ver a Dios, Dios se muestra, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Adelante. Amén. ¿Seguimos, tío, con las palabras de la cruz? ¿Le parece bien a usted? ¿O pasamos directamente a ver qué le parece a usted? Dime. A ver, dice, no, ahí no llego, ¿eh? A los 3 días muertos no llego. Llegaremos la próxima semana. O la próxima vez. Ahí no llego, Jonathan. Seguimos. Otro. De acuerdo. ¿Qué le parece? Porque pasamos la hora de programa. Sí, pero vamos a lo más intenso. Aquí ya nos tenemos que parar. Exactamente. ¿Qué le parece a usted si ya vamos directamente al desamparo del Hijo? Esto es lo más grande, hermanos. Escuchad un poquitito. Esto es digno de escucharlo, de verdad. Me encanta, hermano, predicar de esto, del desamparo. Aleluya. Por eso he dicho que para Jesús era más fuerte el sufrimiento, aleluya, espiritual que el físico. Aquí se va a enfrentar a algo. La pregunta Tío Luis, es... un momento. Tío Luis, te lo digo de parte de los hermanos. Están disfrutando, están gozando en el Señor. Hay gente por aquí que dice que está quebrantada en este momento. O sea, que Dios está utilizando. Sí. ¿De acuerdo? Así que con libertad, expláyate aquí Sí, y vamos a me disfrutar. dejáis emocionar porque estoy llorando. Escuchad un poquitín, hermanos. Es que cuando te enfrentas al desamparo, ves toda la grandeza de su amor. ¿Hasta dónde llega su amor? Bueno, pues aquí os lo voy a decir, hombre. ¿Cuántas horas estuvo Jesús desamparado? Desde la hora 6 hasta la hora 9. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Hubo tinieblas. Son las tinieblas del desamparo. Aleluya. Esta era la copa de la ira. Esta, el desamparo. Aquí está. Esto era lo que Jesús no lo entendía cómo iba a solucionar el problema Dios. Aleluya. No le comunica su persona y su divinidad a su humanidad hasta dónde va a llegar el desamparo. Dios mío de mi vida. Escuchen bien. En el huerto del Edén, el hombre está cara a Dios, frente a Dios. Está gozando. Es una comunión íntima, grande. Pasea con Dios. Pero cuando el hombre peca, ¿qué hace? Le da la espalda a Dios. Dándole la espalda a Dios, hay 3 muertes. La muerte espiritual, que te separas de Dios, la muerte carnal, que te separas de tu humanidad, y la muerte eterna, que te separas de Dios eternamente y de su misericordia. Escuchad un poquitín, hermano, para el que entienda. La muerte, a ver, lo voy a poner, a ver, más fuerte no lo voy a poner, pero más claro tampoco. La muerte no es un estado de término, sino de separación. Amén. No sé si lo entienden. No es un estado de final, se acabó aquí, no, eso no es. La palabra muerte significa es un estado de separación. Por eso Amén. Jesús sintió la muerte espiritual, porque hubo un desamparo. Ahí. Cuando el hombre peca, siente el desamparo de Dios, porque le da la espalda, ya no va cara a Dios, le da la espalda. Otra cosa, hay una muerte carnal a largo o a corto plazo. Dios no puede permitir que el hombre viva eternamente en pecado y le prohíbe comer del árbol de la vida, dice la Biblia. Y luego está la muerte eterna, bienaventurados los que tuvieron parte. En la primera es resurrección, la segunda muerte no tiene parte con él.
Bueno, pues aquí nos paramos, hermano. El hombre está frente a Dios, ahora le está dando la espalda. El hombre tiene una... Se transmite, hermano, el estado de separación a toda la humanidad como cabeza federal. Quiere decir que en Adán todos somos pecadores. Nacemos con el pecado original. Nacemos en estado de condenación. Ahí está. Aunque los niños, si mueren antes de su estado de conocimiento, hay una gracia imputada desde el Calvario que los salva, pero todo hombre nace en estado de separación y de condenación. Aquí el maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Ahí está todo. Bueno, escúchame, esto tengo que decirlo para que ustedes entiendan el desamparo. En Dios, en la Trinidad, hay dos formas de ver la Trinidad. Se le llama pericónesis y circuncisión, porque aquí entra. La pericónesis y circuncisión quiere decir, hermano, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo siempre se están mirando en un movimiento eterno, mirando, porque Dios no es Dios por sus atributos, sino por su vida perfecta. Pero también por pericónesis, que el uno vive dentro del otro. Qué término, ¿verdad? ¿Y dónde lo dice? Pues lo dice muy fácil cuando ve Felipe y le dice, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dice, tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces, que el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No sabes que el Padre está en mí y yo en él, y yo y el Padre uno somos? ¡Wow! ¡Qué unidad esencial! Es que ellos comparten la misma esencia y la misma sustancia, aunque son diferentes en persona. Quiere decir que el uno vive dentro del otro. Por eso la oración sacerdotal, ¿se acuerdan? Dice, para que sean uno, como yo y tú, Padre mío, somos uno. Tú en mí y yo en ti. Oh, qué palabra, ¿verdad? Pero que también ellos tengan la unidad en nosotros. Me encanta esto, escúchame bien. Iglesia, tengo que decirlo, lo digo muchas veces. Si venir a la iglesia es por tu familia, dejó de ser iglesia para ser un plan familiar. Si vienes al culto a la iglesia por tu amigo, dejó de ser iglesia para ser una reunión social. Pero si tu unidad es Cristo, ¡oh! Eso es iglesia. Porque Cristo es el que me une. Y si Cristo me une a ti, aleluya, me costará muy poco perdonarte. Porque me perdonó Dios tanto que me cuesta muy poco perdonarte. ¿Han entendido? Para que sean uno, como yo y tu Padre mío somos uno, sean uno en nosotros, ¿vale? Entonces, pericónesis quiere decir que el uno vive dentro del otro, originalmente, de tal manera que dice la Biblia, he aquí que el Espíritu Santo, es necesario que yo me marche, pero yo os enviaré el Espíritu Santo, quien os guiará toda la verdad. Dice, no hablará por su propia cuenta, sino que todo lo que oyere de mí, que estoy en el Padre, porque todo el Padre es mío, Él os lo enseñará. El Espíritu Santo ahora que mora en nosotros, escuchen bien, y esto es buenísimo, hermano, aleluya, me encanta, escuchen qué término, ahí la que me está viniendo, escúchame, el Padre siendo 100% Dios, se oculta y le da toda la gloria al Padre, al Hijo. Siendo el Padre 100% Dios, le da toda la gloria al Hijo y dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. El Hijo, siendo 100% Dios, se oculta y le da toda la gloria al Padre y dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y el Espíritu Santo, estando viviendo en nosotros, hermanos, se oculta y le da toda la gloria al Padre y al Hijo. Por eso dijo Cristo, cualquiera que me recibiera, yo y mi Padre haremos morar en él. ¿Pero por medio de quién? Del Espíritu Santo que mora en ti. Esa es la habitabilidad de Dios en el corazón del hombre. Ahí está, pericónesis, hermano, unidad esencial y sustancial. Bueno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo se están mirando de la misma manera, aleluya, y el uno viviendo el uno delante del otro. Ahora Jesús está clavado en la cruz, aleluya. Y dice la Biblia, el texto bíblico más fuerte, al que no conoció pecado, Dios lo hizo. ¿Qué término, no? Quiere decir, él no conoció pecado. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Pero Dios cargó sobre él, imputadamente, como un manto. Imagínense, hermano, este mantel, hermano. Imagínate, hermano, que esto es el pecado de toda la humanidad y se lo echa sobre los hombros de Cristo. Ahí está. ¿Cuál es la consecuencia, hermano, del pecado sobre los hombros de Cristo? ¿Cuál es la consecuencia del pecado? A ver, ¿la paga del pecado qué es? Muerte. Muerte. Entonces Cristo tomó las consecuencias del pecado, no sintió el pecado,
Cuidado, porque si lo siente, el pecado no está imputado, está infundido. ¿Lo han entendido, hermanos? Aleluya, no se entretejió la piel, no. Fue imputado como un manto y cargó con tu culpa. Qué bueno, ¿no? Esto es algo tremendo. Pero la culpa de ese pecado era la muerte espiritual, porque la paga del pecado es muerte. Jesús tenía que ser tu sustituto originalmente. Entonces, cargando Jesús el pecado de toda la humanidad, ¿qué consecuencia hay? Escúchenme, en pericónesis, escuchad bien. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se están mirando, ¿sí o no? Ahora, por primera vez, el Padre, hermano, le da la espalda. Eso es el desamparo. Escúchenme, la palabra desamparo no significa abandono. Dios no se marchó, el Padre no se marchó, no. ¿Saben lo que pasó, hermanos? Que el desamparo es moral, mientras que el abandono es físico. El Padre no se marchó de ahí, estaba ahí todavía. Lo que pasa es como que le dio una vuelta de espalda. Es como que estarías hablando contigo, José. Tú háblame ahora, háblame. ¿Sí? Yo te doy la espalda y no te hago caso. Eso es lo que tuvo que hacer el Padre. Porque el Padre y el Hijo siempre se están mirando. Y ahora por primera vez en la historia se da la vuelta al Padre. Es como una vuelta de espalda. Y Jesús en su humanidad siente el desamparo moral del Padre. En la primera palabra dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que se hace. Y en el medio dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío de mi vida. No dice por qué en el sentido, hermano, gloria a Dios, en el sentido como que sería una queja. No. No era una queja, ni tampoco una ignorancia, porque la palabra por qué significa ignorancia o queja. En el texto más antiguo es ¿a qué fin? ¿A qué fin me has desamparado? Dios de mi vida. Qué bien. Demandando un propósito más fuerte aún, hermano. Qué bien. Jesús no es un rebelde, es un salvador. Viene a morir por toda nuestra causa. Él siente en su humanidad la muerte espiritual, el desamparo de Dios. Dios mío de mi vida. ¿Pero por qué? Porque Cristo sintió mi infierno para que tú goces de su cielo. Jesús, que se estaba mirando el Padre y el Hijo eternamente, el Padre le da la espalda. Y si el Padre le da la espalda, ¿a quién mira ahora? Tú imagínate, la humanidad está detrás, ¿sí o no? Tú y yo, José, nos estamos mirando, ¿sí o no? Si ahora te doy la espalda a ti, ¿a quién estoy mirando? A la humanidad entera. Y dice el texto bíblico 5:20 de 2 de Corintios, y Dios estaba en Cristo reconciliándose al mundo. Estaba dando la cara al mundo. Le estaba diciendo, aquí estoy. Me estoy reconciliando con vosotros. Y ahora cuando el mundo está de espaldas a Dios y Dios le llama un llamamiento santo a la espalda y dice, venid, aleluya, cuando el hombre se vuelve y de nuevo le da la cara a Dios, es cuando produce Dios el nacimiento, la metanoia, la regeneración, es el volver a Dios. Eso es. Yo digo, ¿por qué? Porque mi Cristo fue desamparado para que tú fueras amparado. Jesús dio tu sufrimiento para que tú goces de su bendición. Jesús murió tu muerte para que tú vivas tu vida. Ese fue el desamparo más grande, hermanos. Aleluya, aleluya, le dio la espalda al Hijo para darnos la cara a nosotros. Ahora la pregunta es, ¿le vas a dar la espalda a Dios? ¿Le vas a dar la espalda a Dios? ¿O le vas a dar la cara y le dice, aquí estoy? Con todo mi ser me convierto a ti, aleluya, y con todo mi cuerpo, alma, espíritu y carne, y que tenga que decir, como decía David, hasta mi carne te anhela. Eso es lo que necesitamos, hermano.
Aleluya. Cristo sintió un infierno, sí, hermano. Dicen los teólogos que Cristo pudo probar el infierno, sí, hermano, porque la vida tenía que llegar hasta donde llegó la muerte. Y hasta donde llegó la muerte, hasta el infierno, dice, pues hasta ahí llegó. Y nos cogió nosotros y nos rescató de las puertas del infierno, que predestinadamente nos marchábamos por nuestro pecado. Pero qué bueno, me encanta. Él cargó con todos nuestros pecados. Y yo digo, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado. Claro, cargó todo el pecado de la humanidad, la consecuencia, la muerte espiritual y la muerte carnal. Por eso suplicaba a aquel que le podía librar de la muerte, aquel que le podía librar de la muerte. ¿Cómo vas a solucionar, Señor? ¿Cómo vas a solucionar el problema? No lo ignoro, pero bueno, te obedezco. Tú vas a ser lo mejor. Tú eres el Padre Celestial. Y qué bueno, si en la primera palabra estaba Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y en la palabra del medio dice, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O a qué fin me has desamparado? La última palabra, José, dice, Sí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ya la presencia favorable está caradico. Aleluya. La muerte ha desaparecido, ya se acabó. ¿Y saben por qué? Porque el pecado lo ha condenado en su propia carne. Ha sido tu sustituto. Amén. Y yo digo ¿por qué? Porque Jesús es representante en vida y sustituto en muerte. Yo digo en el Antiguo Testamento, según el pecado de cada cosa se hacía, hermano, sacrificio. Se hacía sacrificio por flor de harina, terneras alazadas, corderos, machos cabrios, palominos, flor de harina. Y según la calidad de cada pecado, así, hermano, gloria al Señor, se podía sacrificar. Pero escuchen bien esta pregunta, que esto me llena el corazón. El mayor sacrificio era el sacrificio humano, porque había la ley del talión. ¿Cuánto valía la vida de un hombre? La vida de otro, pero estaba prohibido el sacrificio de hombre. Aleluya. Pero ¿cuánto valía la vida de un hombre? La vida de otro. Ahí está, escuchen bien. Si Jesús solo hubiera sido un hombre bueno, solo podía haber salvado al ladrón de la cruz. Pero dice la Biblia, capítulo 9 de Hebreos, dice, fue entregado mediante el Espíritu Eterno. ¿Qué me dices? Que si la vida de un hombre vale la otra, es verdad que podemos decir que Dios no muere, pero el que muere en la cruz es Dios. Por tanto, se eleva tan grandemente el sacrificio que lo pone a la altura de Dios. Escuchen bien. Y si la ofensa fue universal, la satisfacción es infinita. ¡Wow! ¿Dónde llega esto el corazón? La satisfacción es infinita, porque ha llegado hasta el corazón de Dios y ha dicho, este es el sacrificio, esta es la sangre, que clama mejor que la de Abel. Aleluya, esto me llena el corazón de gloria. Aleluya, Él llevó todos nuestros pecados. Y tengo que decirte, aleluya, que Dios en sí no puede perdonar pecados del hombre, a no ser que Jesús tome el lugar de tu sustitución. Porque Dios cuando perdona, perdona bajo la base del Hijo. En el Antiguo Testamento, cuando le dice a David, dice, remitido ha sido tu pecado. ¿Sabes lo que significa eso? Echado ha sido sobre otro. ¿Y sobre quién? ¿Sobre quién, hermano? Le dijo a David, sobre otro. ¿Y quién llevó todos nuestros pecados? El sustituto, el perfecto. Aleluya, esto me llena de gloria, hermano, porque Dios no puede perdonarse más y más, ¿no? Es que va en contra, hermano, de su divinidad. Aleluya. Por eso, ahora que nos perdona por medio de Cristo, hermano, aleluya, escuchen bien, dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Claro, ¿pero por qué? Porque se llevó todo mi pecado. Condenó el pecado en su propia carne, nos echó al océano de su misericordia. Ya no hay nadie que me acuse. Alguien pagó por mi pecado. Aleluya. Y si alguien pagó por mi pecado, qué bueno. Imagínate, te voy a poner un ejemplo para que lo entiendas. Imagínate, José, que te regalan una furgoneta. Una furgoneta buena. Y ahora dices por ahí, Luis, me has regalado una furgoneta. Bien. Pero ¿sabes por qué te regalaron una furgoneta? Porque alguien pagó por ella. Porque el amo que te la regaló pagó por esa furgoneta, ¿sí o no? ¿Es así o no? Yo digo, me regaló la salvación, ¿pero por qué? Porque alguien pagó por tu pecado. ¿Lo has entendido ahora? Es que Cristo pagó
Por mi pecado, ya no hay nadie que me acuse, ya no hay nadie que me condene. Yo digo, escuchen bien, si Él cargó con mi pecado, dice, al que no conoció pecado, Dios lo hizo pecado para que en nosotros sea hecho, escuchen bien, justicia de Dios en Él. ¿Saben qué significa esto? Que si Él cargó con mi pecado, ahora que soy un pecador, yo cargo con su santidad, con su justicia. Con un manto de justicia, de santidad. Y eso se llama santidad posicional. Aleluya. Y luego está la santidad progresiva. Posicionalmente me trasladó de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Pero luego progresivamente, no te lo hacen un día porque si no te mataría del dolor, pero progresivamente, hasta que alcances la santidad gloriosa, te va, hermano, con el método de su palabra, que es como espada de doble filo. Te va quitando un día el orgullo, la vanagloria, las mentiras, todo lo que tienes, que tenemos mucha maldad. Aleluya. Como juez, hermano, te ha declarado santo, pero médico cirujano, entra la espada de su palabra y te quita el orgullo, que tienes mucho, te quita la vanagloria, te quita todos los deseos malos, hermano, y progresivamente, hermano, Dios nos está santificando. Aleluya, pero ¿por medio de qué, hermano? Aleluya, de la comunión con el Espíritu Santo. Como dice en 2 de Pedro, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Qué digo partícipes? Eso no es así, hermano, porque Dios no da su naturaleza santífica por partes, sino que como un cable eléctrico, hermano, que se une, aleluya, así hay una corriente continua entre el Espíritu Santo y tú, hermano. Pues dice la Biblia que el que se une a una mujer, por no decir otra palabra, dice una carne es con ella, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Te has conectado con el Espíritu Santo. La conexión ya es tremenda. Si yo digo, si por medio de la carne hay una unidad matrimonial, ¿qué no será? El que se une al Espíritu Santo. Aleluya, y te va santificando. Y añadid a vuestra fe virtud, a virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal amor. El que tiene estas cosas nunca está ocioso, va creciendo, va santificándose. Aleluya, va siendo Amén. al Espíritu Santo. Mi alma te alaba. Cristo ha ganado la batalla para mí. No hay nadie que me acuse. Cristo me ha justificado. El desamparo de Cristo fue tu amparo. ¿No te gozas por ello, hermanos? Aleluya. ¿Lo han entendido ahora? El abandono es físico, el desamparo fue moral. Y esto sube ahora más fuerte. Escuchen bien. Y ya vamos a ir a la última palabra. ¿Cuánto llevamos, hermano? ¿Cuánto llevamos? Llevamos 1 hora y 25 casi. A ver, para 1 hora y media, venga. Aleluya. Estoy gozando, hermanos, de verdad. Mi alma, mi alma. La gente está disfrutando. Gloria a tu nombre. Escúchame bien. Esto ya sube ya a lo infinito lo que os voy a decir. Escúchenme bien. Si el Padre y el Hijo están viviendo el uno dentro del otro, ¿cómo puede ser que el Hijo se sienta desamparado? Ay, Dios mío, ¿lo has entendido? No lo has entendido. Si el uno viviendo dentro del otro, ¿cómo el Hijo se siente desamparado? Cuando marcha al cielo se lo tendré que preguntar. Porque no hay quien lo entienda. Esto no hay quien lo entienda. Que abrazándose, que viviendo el uno dentro del otro, se sienta desamparado. Pero qué bueno, todo lo hizo por amor a la humanidad. Porque su misericordia, como dice la Biblia, y te dan ganas de llorar, son nuevas todas las mañanas, y tu misericordia será de generación en generación. Qué bueno. Vamos a ir, falta la palabra crucial. ¿Qué palabra falta? Consumado es. Consumado es. Exactamente. Claro, antes de en tu mano encomiendo el Espíritu es consumado es. Aquí, hermano, él viendo dice que todo se había cumplido. Que lo de las monedas de Andalucía se ha cumplido todo, completamente. Dijo esta palabra más grande que se ha pronunciado en la historia desde la creación. Era la compra de la humanidad. Porque Él no nos compró ni con oro ni con plata.
sino con la sangre preciosa del Cordero inmolado desde antes de la fundación del mundo. ¡Ah, qué bueno! Decidiendo que todo había sido cumplido, dijo la palabra, consumado es. En el griego es tetelestai. Todo ha sido terminado, todo ha sido superado, todo ha sido resuelto, todo ha sido cumplido, todo ha sido adquirido. ¡Aleluya! Él nos compró no con oro ni con plata, sino con su sangre. El tetelestai se ha consumado. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Me encanta. Cristo sufrió mi infierno, no en cantidad, pero sí en calidad, cualitativamente. Y yo digo, ¿por qué Cristo sufrió mi infierno, que es el desamparo de la eternidad? Pero no, lo sufrió, hermano, durante esas 3 horas. Escuchen, ay, me se olvidaba. Escucha, escucha. ¿Dónde dijo la palabra, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿O a qué fin me has desamparado? Lo dijo en la última hora, en la hora 9ª. Era el sacrificio, estaba a punto de expirar. Y escuchen bien, me dejan decir, esto ha sido un poquito más fuerte, ¿eh? Y estas son las últimas palabras de Francisco La Cueva, que la cogió con más fuerza. No era un grito de queja, era un grito de victoria. ¿Sabes por qué? Porque cuando estaba diciendo las palabras, estaba viendo el galardón, cuando dice Hebreos, y por el galardón puesto delante de él, sufrió el oprobio y dice, y menospreció. Lo menospreció el oprobio. Sufrió, dice, pero menospreció el oprobio. Y Jesús pudo decir de una manera de victoria, ¡qué bien! ¡Que me hayas desamparado! ¡Qué bien! Esa era lo original. Era un grito de victoria. ¿Y sabes por qué? Porque era más lo que te estaba mirando a ti que todo el sufrimiento que había pasado y el desamparo. Y en la última hora, en la hora 9ª, él pudo decir, ¡qué bien! ¡Cuánta gloria! ¡Cuántas promesas! ¡Cuántos hijos! Que me estáis viendo, Dani Manzano, aleluya, Alfonso Montoya, gloria al Señor, qué bien nos estaba mirando, y por el galardón delante de él menospreció lo propio. Era más lo que nos estaba mirando a nosotros que todo lo que había sufrido, pero se han crucificado, lo han hecho una herida sangrante, no importa, daría mi vida 10.000 veces más, porque Cristo murió por cada uno de nosotros. ¿No te llena esto el corazón, hermano? La palabra ha sido hecha, tetelestai, consumado es. Y la última palabra es, en tus manos encomiendo mi espíritu. Traducción exacta. No es una parte de la tricotomía, no. En la versión original es, en tus manos encomiendo mi vida. Escuchen bien, esto será para otro día. Quiere decir, hasta aquí te he obedecido, hasta muerte y muerte de cruz. Ahora te encargas tú para resucitarme. Hasta aquí llego, te obedezco, pero ahora mi vida te la encomiendo en ti, haz lo que quieras. Pero yo te he pedido, glorifícame al lado tuyo, resucítame al lado tuyo, con aquella gloria que tuve antes que el mundo fuese. ¿No te tiras todo el corazón? En tus manos encomiendo mi vida, aquí estoy, muero. Inclino mi cabeza y le permito a la muerte que entre. Aleluya, porque nadie me quita la vida, ¿eh? Yo la pongo. Qué bueno. Para que se entiendan. No hay nadie que me pueda quitar la vida, pero yo la pongo. Qué bien. Que la pongo voluntariamente, en obediencia al Padre. Y aquí no quiere decir, hermano, que Jesús aprendiera o que Dios aprendiera, no. Aleluya, en la práctica lo sabía todo, pero, perdón, en la teórica lo sabía todo, pero en la humanidad de Cristo entiende lo que es obediencia. Siervo, acuérdense, siervo, obedece hasta muerte y muerte de cruz, hermanos. No sé, ¿hay alguna pregunta por ahí? Pues la verdad es que la gente está gozando. Hay comentarios de que hay mucha Mi gente alma que te adora, está Jesús. y está gozando en el Señor, la verdad. Sí, para otra semana, para la próxima vez, hablaremos de la resurrección, que es muy importante, porque Cristo fue muerto por nuestras transgresiones y resucitado para nuestras justificaciones. Porque si Cristo muere con todo lo que se ha dicho y no resucitaba, no es tu fe, no te sirvió para nada. Y hablaremos, hermano, de la cristología aplicativa, que es, hermano, lo que Cristo ganó por nosotros,
es, hermano, también un término que yo hago, un Dios airado, un hombre manchado, un hombre vendido, un hombre expulsado, y ahí hablo de la sangre de Cristo y todo eso, hermanos. Y bueno, hablaremos de un poquito más, hermano, porque me tiraría aquí pues 2 años. ¿Qué dices? Escuchad un poquitín y con esto termino. Se predica muy poco de Cristo. Soy una gran amante de la cristología. No estoy obligando a que, pero en nuestros cultos se tiene que ver la cruz. No se puede ser cristiano sin Cristo. Predica de Cristo, ama a Cristo, siente a Cristo. Predica de la cruz, del sufrimiento, porque la cruz es mi gloria, pero también es mi muerte. ¿Has oído bien? La cruz es mi muerte y mi vida. En Cristo muero y en Cristo resucito. Aleluya, por eso decía Pablo que mi única gloria es la cruz. Y otra vez dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pero los que se salvan, y es a todos nosotros, esto es poder y sabiduría de Dios. Qué bueno, hermanos. Podríamos hablar también, hay más términos, pero me acuerdas que tengo que hablar, hermano, a ver cómo Cristo venció a Satanás. Ese hay que machacarlo, ¿eh? Pero hablaremos más del tema porque ya es tarde. Me tiraría media hora más aquí, pero yo creo que con esto ya os vale, hermanos. ¿Hay alguna pregunta más del desamparo, de todo esto? Ahí está, qué bueno. Estoy leyendo. Mira, lo que tengo que decir, escuchad un poquitín. Y con esto termino, ¿vale? Déjame hacer la oración, que la estoy diciendo por todo y la tenéis que aprender. Hace 25, 28 años, hermano. Yo hice una oración. Y la hizo desde el corazón. El Espíritu Santo me la engendró. Porque de ti no sale nada bueno, ni de mí tampoco. ¿Has oído bien? De este cuerpo pequeño no sale nada bueno. No hay pequeño bueno. Pero qué bueno, es la excelencia de Dios. Y el Espíritu Santo me engendró una oración. Qué bonita. Una oración tan intensa, hermano, que se lo quedó grabada en mi mente y en mi corazón. Y dije, quiero que seas para mí, Jesús, el pensamiento de mi mente, el escuchar de mis oídos, el contemplar de mis ojos, el gusto de mi paladar, el hablar de mi boca, el oxígeno de mis pulmones, el latido de mi corazón, la sangre de mis venas, el movimiento de mis brazos, el tocar de mis manos, el andar de mis piernas, el apoyo de mis pies, la conmoción de mis entrañas, el sentimiento de mi alma, el dueño de mi espíritu, que tenga que decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí, que Cristo sea tu mejor prédica, tu mejor alabanza, tu mejor oración, sea tu despertar, sea tu dormir en esta noche y puedas decir, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jesús, me haces vivir confiado. Que Cristo sea lo mejor de tu vida, porque cuando Cristo sea lo mejor de tu vida, que Cristo sea tu cielo, tu herencia, tu gloria, lo más grande. Por eso decía David, y con esto termino, ¿a quién tengo en el cielo si no es a ti? Y fuera de ti no quiero nada. Que tiene las calles de oro, no, le quiero a él. El mar de cristal, que no, que le quiero a él. Él es mi gloria, él es mi herencia, él es todo mi ser. Estoy agradecido a Cristo. Me he enamorado de Cristo, ya no puedo vivir. Y hasta mi carne lo anhela. Dios mío de mi vida. Está aquí, hermano, está aquí. Mi alma te adora, Jesús. Lo siento por emocionarme tanto, hermanos. Nada. Hemos disfrutado, tío Luis. Ha sido una bendición. Bueno, ya despides ya. Vamos a despedir, que ya nos emocionamos. Qué bueno, bien que estén todos mis amigos. A ver si la semana que viene, tío Luis, cuando a usted le vaya bien, como usted ha dicho. Tengo que dejar pasar unos días y lo hago, hermano, de verdad. Voy a dar este tema creo que va a ser de mucha bendición, hermano. Creo. También muchos han hecho la pregunta, tío Luis, ¿de dónde estuvo Cristo los 3 días que estuvo muerto? Y a ver si en el próximo estudio... ¿Has oído bien? Que no os arméis de tonterías, estuvo en el seno de Abraham, como todo hombre. ¿Y por qué? Os lo adelanto. ¿Qué dice la Biblia? No dejes mi alma en el Seol. El Seol, hermano, estaba compuesto de 2 partes. Una el lugar de tormento y otro el seno de Abraham. Jesús vino, marchó al seno de Abraham.
en las 3 días, como todo hombre que tiene que ir. Jesús era hombre perfectamente. Pues marchó, hermano, al seno de Abraham. Lo de Pedro, hermano, era que Jesús predicó a los diluvianos allá, que es que a veces nos armamos el lío, que no hay oportunidad, no hay segunda oportunidad después de muerto. Parad quieticos, hermano, que es que a veces nos queremos y no es así. La teología no te da la razón, ni queremos sacar 5 patas a un gato. Estuvo en el seno de Abraham como todo hombre, pero qué bueno. Dice, llevando cautiva la cautividad, dio dones a los hombres. Dice, y este que subió es el que descendió, ¿a dónde? Allá, para trasladar a los que estaban en el seno de Abraham al cielo. Por eso, mira, el ladrón de la cruz le dijo, ¿qué le dijo la última palabra? De cierto te digo que hoy estarás conmigo. ¿A dónde? En el paraíso. En el paraíso. Hay 3 paraísos. Está el paraíso del huerto del Edén, está el paraíso del seno de Abraham, que ahí también marchó el ladrón, pero qué bueno, ese ladrón estuvo solo 3 días. A los 3 días se marchó con Cristo al paraíso eterno, al cielo. El cielo está estrenado. Y yo digo, ¿por qué está estrenado? Porque dice la Biblia. No sé si en este cuerpo o fuera de este cuerpo, de tal hombre me gloriaré, fue arrebatado hasta el tercer cielo, al paraíso. Ese es el paraíso. El cielo. Lo que pasa es que el cielo no está todavía completo, mi cuerpo no está completo porque el cuerpo está aquí, más el alma y el espíritu está allá. ¿Pero qué dice la Biblia? El Señor dice la Biblia, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así traerá con Jesús a los que durmieron en Él, dormidos aquí, Amén. pero despertados en el cielo. Que me lío y me emociono y me conozco que vale. Para la próxima vez, hermano, les predico de todo esto, les enseño, hermano, conforme mi capacidad, y bueno, haremos todo lo posible, hermano. Gracias por vuestra atención y gracias por soportarme a este hermanico, hermano. De verdad, les pido perdón si les he ofendido en algo, hermanos. Mi intención siempre es edificarles en el nombre del Señor. Otro día, hermano, haremos menos y contestaré las preguntas. Las ponen escritas y yo se las contesto todas las preguntas, hermano. Para eso estamos. No para deslumbrar, cuidado, sino para alumbrar nada más, ¿eh? Deslumbrar, hermano, son con las luces largas. Y cuando deslumbras a alguien se pega el topetazo y el accidente. Nosotros, José, vamos a alumbrar nada más. Venga, ya está. Hasta aquí. Pues nada, tío Luis, muchísimas gracias por compartir con nosotros y gracias a todos los hermanos que habéis conectado esta noche y espero que haya sido bendición todo lo que se ha compartido y todo lo que se ha enseñado. Amén. Que el Señor os bendiga mucho y nada, tío Luis, espero que pronto estés con nosotros y podamos seguir aprendiendo y disfrutando. Shalom, Que el Señor te bendiga mucho.